Bien, yo quiero que vayamos al capítulo 6 de San Juan. San Juan es el último de los evangelios que está en el Nuevo Testamento. Está Mateos, Marcos, Lucas y luego termina con Juan. Y Juan, una particularidad de Juan es que él no menciona la palabra milagros, sino que él menciona una palabra que es señales y prodigios, pero más señales. Y es la misma palabra, milagros. Es lo que está queriendo decir milagros. Que había uno que había de venir que iba a hacer estas señales refiriéndose de Jesús. Y nosotros estamos hablando de los milagros de Jesús. De los milagros de Jesús. Y un milagro es la participación de Dios en la humanidad. Cuando nosotros no podemos hacer para que sucedan las cosas, ahí Dios aparece en su divina voluntad y hace un milagro. Dios hace un milagro. Yo quiero que leamos en Juan capítulo 6 y verso 8. Verso 8, ¿verdad? Sí. Ustedes no saben, soy yo el que sé. Yo le estoy preguntando. Pero verso 8 en adelante, dice la palabra del Señor. Si quiere puede ponerse de pie. Yo sé que duramos como algunos 20, 25 minutos cantando, pero eso no es nada. Circulamos la sangre, ¿verdad? Y el que está medio dormidito se despierta. Gloria a Dios. ¿Estamos? Dice la palabra, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, bien conocido Pedro, todos los Pedros son bien conocidos, le dijo a Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es tanto? ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panecillos, o aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Mire qué continuación más hermosa. El Señor da gracias a Dios por lo que se va a comer, aunque era poco. Apareció un niño aquí, aquí están los 5 panes. Yo no sé qué niño era este, que tenía 5 panes y 2 peces para comer. Eso es mucha comida para un niño, ¿verdad? Puede haber que sí haya sido un niño grande. ¿Cuántos niños grandes hay aquí? Amén, gracias, pastor. Hay que ser ¿verdad? Honesto. Sí. Y repartió entre los discípulos. Luego oró. Los repartió entre los discípulos panes y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Next. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos de de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Se saciaron y comieron y volvieron a comer y volvieron a comer algunos y sobró 12 cestas. Padre, bendice tu palabra en esta mañana y permítenos hoy salir edificados, Señor. Y que este milagro, que estamos hablando de los milagros, que todavía el tiempo de los milagros está vigente, existe. Señor, nos ayude a confiar en ti, de que si hay escasez, tú vas a proveer. Y de que si hay abundancia, nosotros tenemos que dar. Que en todo momento nosotros dependamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de la alimentación de los 5,000.
de los 5,000. A manera de introducción, una de las claves para que sucediera el milagro que sucedió fue la disponibilidad de un niño. Hubo un niño que su mamá y su papá le dieron su lonchera con su comida, con su alimento, y el niño, como son los niños curiosos, que les gusta saber lo que está pasando, fue posiblemente a ver lo que estaba sucediendo, tanta gente, y él tenía su almuerzo, y posiblemente habían otros que tenían comida también, pero solamente un niño apareció y dio lo único que tenía: 5 panes y 2 peces. Su disponibilidad hizo que el milagro sucediera. Esto a mí me enseña, y yo sé que por lo menos yo quiero que usted lo tome en consideración. Esto a mí me enseña que Dios está buscando nuestra disponibilidad para hacer algo grande, para hacer algo poderoso. Dios está buscando que nosotros nos pongamos a su disposición para Él poder completar su obra en esta tierra, en este lugar, en esta iglesia. Dios está buscando que tú te pongas disponible, que haya una disposición de su vida completa para Él terminar la obra que ha comenzado en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Dios lo está buscando. Dios, a veces nos equivocamos, porque al oír hablar a pastores y a predicadores y a líderes de la iglesia, a veces cuando lo oímos hablar, especialmente en el tema del dinero, y eso es algo, el dinero es un tema a veces incómodo de hablar, porque cuando la gente oye hablar del dinero, de una vez dice, es que a los pastores les gusta los cuartos, les gusta el dinero. Perdón, los cuartos es un término dominicano para el dinero. No es cuarto de cuarto, de dormir es de chavo, de dinero. Y a veces a uno se le hace incómodo hablar de estos temas del dinero. Pero Dios no está enfocado en tu dinero. Dios no está enfocado en nuestro dinero. Si usted conoce la palabra de Dios, en el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. De la tierra donde hay tantos recursos, le pertenece a Jehová. El oro y la plata y las piedras preciosas le pertenecen a Dios. Dios no está enfocado en nuestro dinero. Dios no solamente está enfocado en nuestras capacidades, en nuestros títulos. No, porque hay personas con títulos que no quieren hacer nada por la obra de Dios. Dios está interesado en un hombre, en una mujer y en un hombre que quieran darlo todo por la obra de Dios. Que todo lo que tengan, sea mucho o sea poco, lo ponga a la disposición de Dios. Y Dios toma ese mucho o ese poco y lo hace grande y maravilloso en sus manos. Y suceden milagros y prodigios cuando nosotros nos ponemos disponibles para la obra de Dios. Amén, somebody. Todo lo que se necesita es una persona
que esté dispuesto a decir sí a Jesús. Eso es lo único que el Señor quiere. Que estemos dispuestos a decirle sí al llamado de Dios. Y créame que todos los que estamos aquí y aún aquellos que nos ven y que nos miran por las redes sociales, si Dios te ha hecho un llamado, usted tiene un propósito en la obra de Dios. Romanos capítulo 8 y verso 26, la última parte del versículo, dice: los que conforme a sus propósitos son llamados. Si Dios te ha llamado a salvación y usted ha aceptado a Cristo, hay algo que usted tiene que hacer para la obra de Dios. Y no lo puede hacer otro. Dios te llamó a ti. En una ocasión, creo que fue al profeta Jeremías, el Señor le dijo al profeta Jeremías: si tú hablases mi palabra, si tú no hablas mi palabra, la sangre del pueblo correrá por tu cabeza. Tú serás el culpable de que la gente no oiga el mensaje y se salve. Pero si tú lo haces, si tú predicas mi palabra y la gente no se salva, tú has salvado tu pellejo. No lo dice así literalmente, pero o sea, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y tenemos que estar disponibles para la obra de Dios. Las provisiones que habían disponibles eran pocas en aquel lugar, que Jesús le dijo a sus discípulos: ok, denle ustedes de comer. Las provisiones eran pocas, no había muchos alimentos para 5,000 personas. Solamente un niño apareció con 5 panes y 2 peces para una multitud de 5,000 personas. Las provisiones disponibles eran pocas. Le dijo uno de los discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y mire lo que él dice. Por eso yo digo que las provisiones que habían disponibles eran pocas. Él dice: ¿y qué es esto para tanto? ¿Qué es esto? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para tanta gente con hambre? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para tanta necesidad, para tanta boca? ¿Qué son 5 panes y 2 peces? No son nada. Decíamos la semana pasada que Jesús siempre necesita de un Andrés. Siempre Jesús anda buscando un Andrés. Andrés es alguien que está dispuesto a escuchar la voz del Señor y a salir a ejecutar la palabra del Señor. Andrés es ese tipo de persona. Yo me pregunto, bueno, no pregunto, yo sé que en esta casa hay muchos Andrés. Hay muchos Andrés. Siempre hacen la obra del Señor. Hay muchos Andrés que siempre están buscando cómo hacer la obra de Dios. Siempre están afanados, como decía el estudio del miércoles pasado, como era Marta, ¿verdad? Era Marta, pastora, ayúdame. Marta. Afanada, afanada está. Le dijo Jesús: afanada, afanada estás. Pero María ha cogido la mejor parte. A veces hay muchas personas también que son María, que solamente quieren estar a los pies. Es bueno estar a los pies, pero también hay que servir. Amén. Se necesita un equilibrio en la obra del Señor. Es bueno escuchar, pero también hay que servir. Y Andrés estuvo dispuesto.
la Biblia dice, Jesús mismo hablando, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad, dice el Señor, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se necesitan más Andrés en la obra del Señor que quieran hacer la obra de Dios. ¿Para qué? Para que todo este trabajo del Señor siga moviéndose y siga hacia adelante, hermano. Y cuando todos nos envolvemos en la obra de Dios, comienzan a suceder los milagros. Comienzan a suceder los milagros. Y Andrés cuando escuchó el mandato del Señor, él dijo, yo voy. Y descubrió al joven con 5 panes y 2 peces. Si se hubiese quedado retardado, retrasado, sentado, esperando y va a ver, alguien va a salir. Mi hermano Pedro es una persona que siempre está al frente. Cuando papá le decía algo, él de una vez saltaba y de una vez comenzaba. Pedro era el que lo va a hacer. Y Pedro estaba diciendo, no, lo va a hacer Juan. No, Juan estaba diciendo, no, lo va a hacer Jacobo. Y seguro se hubiese quedado todo el mundo esperando que alguien hiciera algo y nadie hizo nada, hasta que Andrés dijo, yo voy a buscar un muchacho. Y porque Andrés fue y buscó, encontró a alguien, encontró a un joven, encontró a un niño con 5 panes y 2 peces y vio la gloria de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a hacer la obra de Dios, hermanos, siempre vamos a encontrar algo, porque es la obra de Dios y usted va a ver la gloria de Dios derramada en tu vida y en las personas que están a tu alrededor. Cuando escuches la voz de Dios llamándote, no te quedes sentado. No esperes a otra persona que se mueva. Levanta la mano y sal corriendo de tu asiento y dice, eso lo hago yo, porque Dios me está diciendo a mí que lo haga. Jesús tiró la palabra para todos y salió Andrés con la disposición de hacer la obra. Y porque Andrés lo hizo, encontró la comida que Jesús luego multiplicó. Eso es algo grande y poderoso. Hay que estar disponible para escuchar la voz de Dios, aunque sea poco. Porque mire, si usted conoce la palabra, Dios siempre ha trabajado con lo poco. Dios siempre ha trabajado cuando no hay aparentemente nada. Con lo poco. Y en eso poco, cuando nosotros somos fieles a la voz de Dios, Dios lo multiplica en mucho. Creo que es importante reconocer en este momento quién era Andrés. En los evangelios poco se habla de Andrés, pero lo que se dice de él muestra a una persona fiel y seguidor de Jesús. En primer lugar, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. En Juan capítulo 1 y verso 35 al 40. Seguía a Juan. Era maestro, su maestro era Juan Bautista, que era a su vez primo de Jesús. Seguía a Juan el Bautista, lo acompañaba, estaba aprendiendo con Juan el Bautista. Pero en el momento en que Andrés escuchó a Juan el Bautista decir que Jesús ese era el Cordero de Dios, inmediatamente siguió a Jesús. Otro punto importante de quién era Andrés. Voluntariamente Andrés tomó el segundo lugar. Casi a nadie le gustan los segundos lugares. Usted sabe lo que se dice del segundo lugar. Nunca se habla del segundo lugar. El ganador y el perdedor. Casi ganador, dice el hermano Ángel. Siempre el segundo lugar, llegó el segundo lugar, lo que queremos decir es que perdió. A ninguno nos gusta el segundo lugar. Todos queremos brillar de primero. Pero Andrés era el hombre que siempre traía a otros a Jesús,
tomó el segundo lugar. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús, pero también fue uno de los primeros en traer a otros a Jesús. Trajo a su propio hermano Simón Pedro a Jesús. Y sin embargo, Andrés fue llamado prácticamente a vivir detrás de la sombra de Pedro. A lo largo del Nuevo Testamento, siempre que se menciona a Pedro y Andrés, se menciona a Pedro en primer lugar. Pero Andrés, lo único que quería era hacer la voluntad de Jesús. Para Andrés, hacer la voluntad de Jesús era suficiente. Olvídate del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, décimo lugar. A mí no me importa, decía Andrés. Yo lo único que quiero es hacer la voluntad de Jesús. ¿Cuántos Andrés hay aquí en esta mañana? Que queremos hacer la voluntad de Dios. No importa en el lugar que Dios nos ponga. Yo lo que quiero hacer es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como dijo Jesús, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Andrés, en tercer lugar, era un hombre que siempre traía a otros a Jesús. Trajo a Pedro, ya lo mencioné. A Pedro, su hermano. Y encontré a uno que es el Mesías. Y vino Pedro. Luego encontró a este niño con los panes y los peces y los trajo a la presencia de Jesús. Y luego Andrés se menciona que habían unos griegos que querían tener un encuentro, una entrevista con Jesús. Y Andrés fue el único que se arriesgó a hacer esa conexión de traer a estos griegos a la presencia del Señor. Siempre este hombre traía a otros a la presencia del Señor. Estamos hablando de que Andrés fue una pieza clave para que el milagro de Jesús sucediera en aquel lugar, porque él buscó a la persona que tenía los alimentos para que el Señor los pudiese multiplicar. ¿Qué estamos diciendo? Tal vez usted no tenga un protagonista prominente en un ministerio de la iglesia. Tal vez usted nunca va a estar aquí al frente predicando un mensaje o trayendo una enseñanza. Tal vez usted esté detrás de bastidores, pero Dios te está usando en ese nivel para bendecir su obra. Dios te está usando en el nivel que te dio, en las capacidades que te dio. Dios ahí te está usando. Si usted es una persona que le gusta organizar todas las cosas, Dios te está usando en esa área. Si usted es una persona que tiene buena palabra para aconsejar, Dios te va a usar en esa área. Si usted es una persona que tiene el talento de cantar, de ministrar, Dios te va a usar en esa área. En cualquier área que Dios decida usarte, usted tiene que estar disponible y decirle: Señor, heme aquí, úsame como tú quieras para tu gloria. ¿Sabe lo que hizo Andrés? Que aunque vivió detrás bastidores, abandonó el negocio familiar de la pesca. Sin embargo, Andrés nos da un ejemplo a todos y cada uno de nosotros de que si somos seguidores de Cristo, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios. Andrés, en la vida de él lo vemos. Primeramente se preocupó por las cosas de arriba que por las cosas terrenales. Y ese es un llamado para nosotros. Tenemos que preocuparnos por las cosas de arriba, aquellas que no perecen. Las cosas de arriba son las esenciales para los hijos de Dios. Hoy usted puede estar seguro, económicamente hablando, seguro en su salud, pero en un momento lo puede perder, porque esa es la vida sobre la faz de la tierra.
Las cosas importantes son las cosas espirituales. Para nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que nos ha alumbrado la verdad del Evangelio, las cosas espirituales son las importantes. Si nosotros nos preocupamos por las cosas espirituales, primeramente Dios hará el resto. Y la Biblia dice: no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. Este hombre, Andrés, dijo: aquí está un muchacho, tiene solamente 5 panes y 2 peces. ¿Qué es tanto para él? ¿Qué es tanto para esta gente? Me imagino que Felipe miró el dinero que tenían y dijo: no way, José. No hay forma de que esto funcione. Se le acababa de olvidar, y eso yo no voy a decir que nos pasa a nosotros, a mí eso me pasa. A mí eso me pasa, a mí. Lo que hizo Felipe. No way, José, dijo Felipe. No way, José, con esto que hay aquí no alcanza para... Se acababa de olvidar el milagro que Jesús había hecho de convertir el agua en vino. Se le acababa de olvidar de que Jesús, en medio de una tormenta, calmó la tempestad, calmó la tormenta y llegaron al otro lugar, al otro lado. Se le acababa de olvidar que cuando desembarcaron apareció un loco endemoniado que vino para arriba de ellos y Jesús los libertó en ese mismo momento. Se le olvidó todas las cosas que Jesús había hecho. Y eso me pasa a mí. Eso nos pasa a nosotros. Cuando nos enfrentamos a algo nuevo, porque lo de Dios es algo nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La obra de Dios es nueva cada mañana. La misericordia de Dios, la obra de Dios, el mover de Dios es nuevo cada mañana. Las cosas de ayer quedaron en el ayer. Las experiencias son buenas. Las experiencias son buenas. Conocer es bueno, pero la obra de Dios es nueva cada mañana. Y cada mañana hay nuevos retos en el camino del Señor. Cada mañana hay nuevos caminos y nuevos retos en Dios. Y uno tiene que tener claro que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, nada puede venir en contra de mí. Y aunque venga en contra de mí, yo podré mantenerme de pie porque conmigo está Jesús. La obra de Dios es nueva cada mañana. Y habrán nuevos retos. Y habrán nuevos desafíos y habrán nuevas luchas. Pero el que multiplicó, el que cambió el agua en vino, también va a cambiar la circunstancia. El que multiplicó los panes y los peces me ha dicho: tranquilo, que yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Y cuando uno entiende eso, Señor, voy a hacer lo que tú me dices. ¿Qué es tanto? ¿Qué es esto para tanto? Era la pregunta. Puede parecer poco en nuestras manos, pero en la mano de Jesús lo imposible se hace posible. Puede parecer poco, puede parecer difícil. Pero cuando Jesús está en el asunto, lo imposible se hace posible. Se cuenta de un director de orquesta sinfónica que estaba dirigiendo un ensayo. Además de tantos músicos que componían la orquesta, se le añadió un gran coro de voces. Me imagino que ese ensayo tuvo que haberse escuchado fantástico con tantos músicos e instrumentistas profesionales.
a la mitad del ensayo, con las trompetas sonando, los tambores sonando, redondeando, los violines cantando sus ricas melodías, el flautista murmuró para sí. Wow, yo envié una foto, pero yo no sé si la tienen. Una flauta es un instrumento un poquito más grande que este micrófono. Es algo insignificante para tanta instrumentación que había ahí. El flautista dijo para sí, yo no me escucho. ¿Para qué yo estoy afanándome tanto? Nadie me puede escuchar. Así que con su instrumento en la boca, dejó de tocar, simulando que estaba tocando. No habían pasado unos minutos cuando el conductor de aquel gran ensayo, de aquella gran orquesta, dijo, deténganse, deténganse, deténganse. Y todo el mundo se paró y hubo un silencio. Y él dijo, ¿dónde está la flauta? No la escucho, no escucho la flauta. ¿Dónde está la flauta? Y a veces eso nos pasa a nosotros. Vemos tanta gente con tantas capacidades y dice, ¿para qué yo voy a hacer algo aquí? ¿Para qué? Si mi don es el mínimo, es el más pequeño. Yo no me escucho. Nadie me ve. Pero ¿sabe qué? El conductor de la gran orquesta está conduciendo el ensayo y él sabe que cada instrumento es vital para aquel gran concierto. Usted es importante. Lo que Dios te ha dado es importante para que el milagro suceda. Es importante. A veces creemos que estamos haciendo nada en la obra del Señor, que es insignificante. Pero por más pequeño que sea el instrumento, Dios está mirando tu gran valor. No dejes de tocar, mi hermano. No dejes de tocar. Sigue tocando. Sigue tocando. Porque usted es parte de esa gran orquesta para la gloria de Dios. Un aplauso fuerte al Señor, hermano. No se trata de cuán grande o pequeños sean nuestros talentos, no. No se trata de cuántas habilidades nosotros tengamos, no. Se trata de poner a funcionar lo que Dios nos ha dado para su obra. De eso es que se trata. Lo poco puede convertirse en mucho en las manos del Señor. En el verso 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, 5 panes. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos. Mire qué combinación más linda. Dio gracias por la comida, algo común en los hogares de Israel. Dio gracias por la comida y nosotros también. Nosotros tenemos esa cultura. Antes de tirarnos algo a la boca, gracias Señor por este alimento, gracias Señor por esto, bendice mi hogar y bendice las personas que no tienen, ¿verdad? Siempre damos gracias al Señor por eso, y eso es bueno, eso es un buen ejemplo de hacer. Y los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, los panes, cuanto la gente quería. A mí me gustó esto, porque pasaron una vez y pasaron otra vez y pasaron otra vez las canastas de los panes y los peces. Y ahí comió la gente hasta que se sació. Usted sabe que a veces nosotros hacemos fiestas y cosas o invitamos a comer a gente
y aparece tantas personas y la cantidad o era poca o era demasiada. ¿Verdad que sí? O es poco o es demasiado. Y a veces, si es sopa, dicen échale agua a la sopa. para que rinda. o tenemos un dicho que dice, para que falte que sobre, ¿verdad? Siempre el que está cocinando, si ya está impuesto a cocinar para su casa, sabe la cantidad que cada quien come. Pero cuando tiene que cocinar para mucha gente, no sabe si va a sobrar o va a faltar comida. Pero mire lo maravilloso de Jesús. A Jesús nunca le falta. Todo el que tiene hambre con Jesús se sacia. El que sale con hambre era porque no quería comer. Estoy hablando en términos espirituales. Con Jesús, si Jesús es el chef, usted no sale con hambre. Donde se está partiendo la palabra de Dios, usted no sale con hambre si usted fue con hambre y dispuesto a comer. Usted sale satisfecho y todavía hay para seguir dando. Uno siempre que va buscando la palabra de Dios, Dios siempre te va a alimentar. Y si usted comió hoy y se llenó y mañana tiene hambre y vuelve a la palabra de Dios, Dios te va a alimentar nuevamente. Dios siempre te va a alimentar y siempre Él va a guardar depósito para que tú regreses. Porque la palabra de Dios es como ese río que siempre está fluyendo, que siempre se está moviendo, que nunca está estancado. No es un lago que está ahí estancado y ya. No es un río que mueve, que se fluye, que corre. Esa es la palabra de Dios. Y si usted tiene sed y hambre de la palabra de Dios, Dios siempre te va a satisfacer todas tus necesidades. Dios siempre lo va a hacer. Y mire algo maravilloso. Jesús alimentó a la multitud en compañía de sus discípulos. Como Él cambió el agua en vino y detuvo la tormenta en medio del mar, como Él sanó aquel endemoniado que le trajo libertad, Él pudo haber movido sus dedos y convertir ese alimento y saciar a la gente Él solo. Pero dijo, no, aquí todos vamos a participar de esto. Hay gente que quiere ver gloria de Dios, pero no quiere participar. Son más que personas que están mirando desde afuera. Espectadores. Solamente mirando para ver lo que va a suceder. Pero si Dios te llamó, Él no te llamó a ser un espectador. Él te llamó a ser un obrero de su obra, de su trabajo, de su iglesia. Y Dios está buscando a personas que quieran trabajar juntamente con Él. Pablo decía, nosotros somos colaboradores con Cristo de la obra de Dios. La iglesia es colaboradora con Cristo de la obra de Dios para que Dios derrame su gloria, su poder, sus milagros en esta tierra que está necesitada del poder y la gloria de Dios. Jesús trabajó con su gente. Él pudo sonar su dedo y alimentar a la gente, pero dijo no. Vamos todos a laborar. Y cuando todos se pusieron
en el trabajo a repartir. Mire que cuando Jesús oró y dio gracias y repartió, ahí ninguno de los, ya las dudas y la falta de fe parece que ya había pasado, ya se quedó eso atrás. Porque tiene que llegar un momento en la vida del creyente en que la duda y la falta de fe cesen, se pare. Tiene que llegar un momento en que eso que nos impide avanzar para la obra de Dios, para alcanzar nuestros propósitos en Dios, tiene que cesar. Tiene que llegar un momento. Para los discípulos aparentemente llegó el momento, ya se acabó. Cuando recibieron los alimentos de Jesús no preguntaron, no dijeron nada, sino que inmediatamente comenzaron a distribuir los alimentos en la multitud. Y solamente, ¿sabe? Como eso es era y es, ¿verdad? Una sociedad donde el hombre es la cabeza, los pies y todas las cosas, y la mujer la tienen, ¿verdad?, rezagada y cosas así. Aunque Jesús cambió eso, ¿verdad? Pero se estima, porque nada más dice hombres, el texto dice 5,000 hombres, 5,000 varones, sin contar, ahí no se contó las mujeres. Si yo hiciera un sondeo rápido entre varones y mujeres aquí, les puedo garantizar que hay más mujeres que hombres. Y así en todas partes. Y se le añaden luego los niños. Y la cultura del Medio Oriente no es como nuestra cultura. Yo estoy buscando una parejita, que es un varón y una hembra, ¿verdad? La pareja cuando se casan, si ya alcanzaron esos dos, la hembra y el varón, ya dejaron de buscar más. Cuando buscamos más es porque faltaba un varón o algo, o pasó un accidente. Algo sucedió. Nada más quería dos, hembra y varón. Y ya lo tengo ya. La cultura de allá no. Ellos se llevan de lo que dice la Biblia, que la bendición, los niños son bendición de Jehová y tienen todos los niños que puedan. Así que yo me imagino que ahí, en ese lugar, habían, vamos a ponerle, no sé, algunas 5,000 más mujeres, más 10,000 niños. Póngale 6,000, 7,000, 8,000 niños. De 15,000 en adelante, de bocas que alimentar. Y Jesús, los discípulos no preguntaron, pero ¿y de dónde va a salir esto? Este hombre tiene que estar loco. No. El Señor bendijo los alimentos, se los dio a ellos y ellos lo dividieron entre la multitud. Siéntese todo el mundo. Y la gente se sentó. Y todo el mundo se sació y volvió a comer hasta que sobraron 12 canastas llenas de comida. 12 canastas. Había un niño con 5 panes y 2 peces y 12 discípulos. Y sobraron 12 canastas llenas después que la gente terminó de comer, que se saciaron. Cada canasta para un discípulo. Para que no volvieran a dudar más de lo que Dios puede hacer. Para que nadie volviera de lo que estaban con Jesús. Porque es que nosotros, que somos seguidores del Señor, no podemos dudar de lo que Dios puede hacer. Una persona que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra de Dios, que no ha tenido experiencias con Dios, puede dudar y se le pasa por alto. Pero un creyente, una persona que dice conocer a Dios, dudar, no puede ser. Eso quiere decir que no hay fe.
Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted conoce al Señor, usted no puede dudar de lo que Dios te ha prometido. Tal vez tú no lo veas ahora, pero si Dios te lo prometió, la pregunta es, ¿te lo prometió Dios? Si Dios te lo prometió, va a suceder. Si Dios te lo prometió, lo que Dios te promete, Él no es hombre para mentir. Dios promete, y cuando Dios promete, cumple en su debido tiempo. Sobraron 12 canastas para estos hombres, para que nunca más volvieran a dudar de la grandeza de Dios. Nunca más. Nunca más. Nosotros no podemos dudar de la grandeza de Dios, de las cosas que Dios puede hacer. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros y no podemos dudar de ellas. Porque el que duda, la Biblia dice que el que duda es como las olas del mar que van de un lado para otro. Lo maneja el viento. Y Dios te llamó. Dios te puso de su gloria en ti. Dios te dio de su conocimiento en ti. Tú has visto las maravillas de Dios en ti. Tú has visto las maravillas de Dios a favor de tu familia. Tú has visto las maravillas de Dios a favor de tu salud, de tu vida, de alrededor de personas que están al lado tuyo. Tú lo has visto. Entonces, ¿por qué dudas de la grandeza de Dios? No lo hagas, querido hermano. Créele a Dios. Créele a las palabras que Dios ha dicho de tu vida. Créele a Dios. Créele a la palabra de Dios. Jesús provocó ese milagro y todos comieron. Todos comieron. Dios siempre, hermano, está preparado para hacer lo que nosotros le pidamos creyendo en oración. Dios no tiene falta de recursos. Nosotros podemos tener falta de recursos, pero es para que veamos lo que Dios puede hacer con lo poco. Pon lo que tú tienes en la mano de Dios. Mira, Dios no te está pidiendo que tú le des lo que tú no tienes, lo que tú no tienes. Dios está pidiendo que tú le des lo que tú tienes. Ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios. Y Dios va a suplir todas tus necesidades. Y tú vas a ver la gloria de Dios. En el momento de más necesidad, tú vas a ver la gloria de Dios. Dios va a multiplicar los panes y los peces en tu casa. Dios va a multiplicar los panes y los peces en tu vida. Y tú vas a ver la gloria de Dios cuando tú le das todo lo que tú tienes a Dios. Dale todo lo que tú tienes a Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios. Quiero terminar con esta palabra que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4 y verso 19. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que le haga falta. Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús todo lo que te haga falta. Pablo, comunicándose a los hermanos de la iglesia en Filipenses, como ellos le estaban ayudando en su ministerio,
Pablo se soltó a seguir dando. Y yo en esta mañana me hago eco de esa palabra del apóstol Pablo. Yo te exhorto a que tú sigas dando para la obra de Dios. El único que recibe es el que da. Yo te exhorto a que sigas dando. De lo que tengas, da. Si tienes dinero, da para la obra de Dios. Si tienes capacidad, dala para la gloria de Dios. Si tú tienes fuerza, dala para la gloria de Dios. Todo lo que tú tengas, dalo para la gloria de Dios. Y cuando en el momento de necesidad llegue a tus puertas, la Biblia dice, Dios hablando a través del apóstol Pablo, Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dale un aplauso fuerte al Señor y ponte de pie conmigo en esta hora. Nadie puede dar más que Dios. No hay forma, estimado, de que nosotros le ganemos a Dios al dar. No hay forma. Nadie puede dar más que Dios. Y si Dios nos ha dado tanto, es bueno que nosotros veamos también, demos también para la gloria de Dios. Y cuando nosotros damos, vemos milagros, vemos maravillas, vemos la obra de Dios echar hacia adelante. Cuando nosotros damos, hermano, mire, el dar es tan poderoso que cuando en un matrimonio hay alguna fricción y uno de los dos entiende y comienza a dar, las cosas comienzan a cambiar en ese lugar. El dar es tan poderoso que Dios dio a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El dar es algo poderoso. Usted quiere ver la gloria de Dios, los milagros de Dios, comience a dar para la obra de Dios y usted la va a ver en esta tierra de los vivientes, no cuando yo me muera. Cuando yo me muera ya yo no quiero ver nada, ya yo no voy a ver nada. Yo quiero ver la gloria de Dios aquí, en este lugar. Yo quiero ver la multiplicación de Dios en este lugar, en esta tierra, en mi familia, en mi casa, en mi vida. Y si yo quiero ver la gloria de Dios en esa área, yo tengo que dar lo que Dios me ha dado. Amén. Y no ponerle reservas a Dios. Dale a Dios y Dios te va a dar en abundancia. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y haz el trabajo por el cual tú la envías en esta hora. En el nombre de Jesús. ¿Le cantamos al Señor? Aleluya. Aleluya. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Aleluya. Cuán Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es poderoso para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y nosotros no podemos salvar nuestras almas. No podemos cambiar a nadie. No podemos hacer milagros. Pero servimos a un Dios que sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Y en este momento es un momento especial. Yo le pido, hermano, que por favor ayúdeme con su comunión. Quiero hablarle a los amigos. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, esta es una maravillosa oportunidad para que tú le entregues tu corazón a Cristo. Si tú le entregas tu corazón a Cristo, Él promete entrar y cambiar tu vida y darte el milagro más grande que hay, que es la salvación del alma. La seguridad de que el día que mueras, y todos nos vamos a morir de alguna forma, pero Dios te da la seguridad de que el día que ese día llegue a tu vida, tú entrarás a la presencia del Señor en el cielo. Ese es el milagro más grande que tú puedes recibir. Y te hacemos una invitación en este momento. Si no conoces a Cristo, ¿por qué no le entregas tu corazón al Señor? En este momento, entrégale tu corazón a Cristo.